Continuamos con el Infoclaxo, seguimos en este programa que está muy centrado en lo que sucede en el marco de la integración regional, en qué momento nos encontramos, qué implican algunas de las cosas que políticamente están sucediendo a nivel mundial, en una lógica que es muy difícil pensar en un lugar del mundo sin pensar la interrelación con el resto de los países del mundo. Es un placer recibir en el programa del día de hoy, en nuestra próxima entrevista, a Jorge Marchini, es economista argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del grupo de trabajo de Claxo, Propuestas para la Integración Regional. Jorge, bienvenido al Infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la introducción de Claxo con Karina fue claramente, bueno, el mundo de expectativa que se generó en la reunión de la CELAC. La CELAC tiene una condición también, es un intento, un viejo intento que vuelve de una integración, un tipo de unidad, un tipo de lenguaje común, pero sobre todo de acciones en común, que van desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, digamos. Este es un viejo sueño que, bueno, ya lo tienen los emancipadores, el famoso Congreso de Panamá o la Carta de Jamaica de Bolívar, y pues recorre mucho también del siglo XX, no tan siglo XIX una parte, obviamente con los problemas que tenemos, pero sobre todo del siglo XX, y ahora tenemos una condición nueva, que es el cambio en el mundo. Acá recién Gustavo decías, estamos en un mundo que está cambiando y nosotros no somos ajenos al mundo. Y aquí lo que se presenta como pregunta, un poco creo que la pregunta general de este programa es, ¿esto genera, más allá de un gran desafío, una oportunidad para América Latina, una necesidad para América Latina para unirse, y hay más condiciones para hacerlo? ¿Cuáles son los más y los menos para poder hacerlo, ¿no? Esto es una cuestión donde no existe una condición común. La CELAC nace en realidad en un periodo donde justamente América Latina impulsó la idea de volver a tener el regionalismo como un tema de agenda importante. Tenía que ver mucho con la aparición y el desarrollo que comenzaba a tener UNASUR. Un poco el intento era, obviamente, Brasil había planteado inicialmente la posibilidad de la unión de los países de Sudamérica, pero el intento era tan interesante, tan convocante, que se convoca la idea de CELAC, digamos, una entidad de más importancia. Digo esto porque hay otra entidad que trata, y es otra visión de América Latina, que es lo que digamos en el mundo académico el panamericanismo, que es la idea de la unión de todo el continente. Ideas como la OEA o los famosos congresos panamericanos que llegan a la OEA después del año 48, y sobre todo también las intervenciones en América Latina de Estados Unidos, lleva a una idea que es esta condición de panamericano, digamos, todos somos americanos, que por supuesto tiene que ver con la doctrina Monroe, en principio, la idea de América para los americanos, que tiene muchas interpretaciones, por supuesto, porque cada momento ha tenido interpretaciones distintas, y luego también las políticas con respecto a la región. Acá hay dos políticas. Un poco no es casual que Trump plantea la política y su primer reconocimiento a un presidente norteamericano es a McKinley. McKinley junto con Teodoro Roosevelt, porque McKinley fallece en su mandato, lo reemplaza Teodoro Roosevelt, que no es el Franklin de Roosevelt, sino el tío de él, pero que tiene la famosa frase de el garrote, digamos, el big stick, ¿sí? El gran garrote, es decir, que acá estamos nosotros, y tiene que ver con lo que decía recién Karina. Por supuesto, Panamá, la ocupación de Panamá y la construcción del Panal y la independencia de Panamá, que no tiene que ver con independencia, sino con un hecho norteamericano de desplazar a Colombia, en ese caso, el territorio de Colombia. Y entonces estas condiciones generaron en América Latina permanente debate, por supuesto en muchos eventos más. Cuba, las cuestiones vinculadas a la posición dominicana. Bueno, uno puede recorrer la historia de América Latina, Chile con el golpe a Pinochet, por supuesto, de Pinochet. Esto significa también la política norteamericana directamente planteada. Ahora reaparece, en los años estos, reaparece otra vez la idea de estemos juntos en América Latina. A mí me parece interesante porque sí hay que hacer un paralelo. En la década del 50 ocurre algo bastante similar en un eje que era también de dos polos grandes. El polo era Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos como gran potencia, y la Unión Soviética, y aparece toda una idea que en el año 55, mitad de la Guerra Fría, aparece la conferencia de Bandung, empieza a hablarse del tercer mundo, un tema muy importante, pero sobre todo en América Latina un intento muy importante, fue ALALC, la Acción Latinoamericana de Libre Comercio. Es decir, en el año 1960 se crea, y alguien puede pensar, pero ¿por qué se creó esta ALALC? Éramos tan contra los Estados Unidos, no, es por necesidad.
se queda la necesidad que estamos muy separados de nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel de desarrollo social, nuestras condiciones políticas también, condiciones de tradiciones, por supuesto nuestro idioma, que tiene mucho que ver, aunque obviamente hay otros idiomas también, el Caribe y el portugués, pero tenemos un lenguaje común, una perspectiva común también de historia, generó la idea de un tipo de entidad propia de América Latina, que avanzó bastante, una bastante avanzante, luego en 20 años es reemplazado por la LADI, que es la continuidad. Y una cuestión importante con respecto a la CELAC. CELAC tiene una gran condición, que es este espíritu nuevo, muy representado en Colombia, los temas que trataron realmente pusieron la agenda al día, temas que no se quieren mucho hablar de Estados Unidos, como es el tema migraciones. Fíjense que los televidentes de Claxo TV pueden verlo. La primera visita de un presidente de América Latina a Estados Unidos es el presidente Bukele, y el tema central son las cárceles y los migrantes. Es decir, el tema es mandar con un pago de $20.000 por año, mandar presos a ser cobijados, entre comillas, por supuesto, por El Salvador. Pero el tema es que nosotros tenemos otra idea, tenemos una problemática común. La problemática tiene que ver con el comercio, con las migraciones, con los temas vinculados al tratamiento de cómo se tratan los países entre sí, al nivel de desarrollo distinto, por supuesto también a cómo intervenimos ante una geopolítica mundial. Tenemos bloques en este momento. Uno de los países importantes de la región, Brasil, es uno de los miembros fundadores de los BRICS, es decir, la alianza más importante alternativa a la geopolítica actual de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nos manejamos con esto? Y esta es la pregunta que creo que deja abierta CELAC. CELAC sí tiene una dificultad. CELAC, mismo a diferencia de ALADI, que sigue siendo funcionando y tiene una funcionalidad y tiene normativas y tiene acuerdos, CELAC es todavía cumbres, es decir, no tiene ni una secretaría ejecutiva. Entonces, hay una problemática que tenemos que superar en América Latina. Solemos hablar, y esto es muy bueno, y tenemos mucha historia positiva para poder hacerlo, de la integración latinoamericana en eventos políticos o en eventos, digamos, de encuentro, pero nos falta la instrumentación. CELAC tiene el desafío que no tiene instrumentación, es decir, creo que estos días mismo el presidente Petro se ha entrevistado con el embajador de China en Colombia pidiendo el diálogo, un diálogo que ya comenzaba a abrirse entre CELAC y China. Hay un diálogo también CELAC con la Unión Europea, pero en realidad todavía no tenemos instrumentación, no tenemos políticas comunes. Y acá me parece la gran pregunta, para Claxo, digo, ¿por qué para Claxo? Porque Claxo es un organismo que se forma en ese espíritu. Estamos hablando del espíritu latinoamericano. En la década del 60, cuando nace Claxo, los creadores de Claxo tienen una idea de unidad latinoamericana, no es que lo hacen porque tienen una iluminación especial, lo hacen porque hay un espíritu, un clima de época que lo convoca. Entonces la obligación, la condición de Claxo es cómo podemos ser soporte, apoyo, digamos, obviamente una forma, el impulso que puede darse tiene que ver con ideas, con las condiciones de poder encontrar diálogos en común con respecto a este nuevo proceso de integración regional. A mi entender, y esto es una cuestión más desplegable, es un punto importante reconocer en forma realista las condiciones que tenemos, que son duras, difíciles. Hay un mercantilismo norteamericano que dice yo primero, bueno, el famoso Make America Great Again, es el MAGA este famoso, tiene que ver con que Estados Unidos piensa en sí mismo, no está pensando en los demás, y genera un clima nacionalista muy complicado, muy chauvinista, mercantilista en lo económico y por supuesto excluyente en lo social y hasta también en las condiciones de las propias nacionalidades. Ahora, Jorge, lo que se ha planteado, sí. En este panorama que nos cuentas, digo, y que marca un poco la historia, y que también marcas algunas referencias en relación a esto de, bueno, la CELAC por el momento son cumbres, ahí falta algún tipo de órgano ejecutivo que le permita tener, entiendo, avance entre cumbres inclusive, y una acción más constante, pero una cuestión más ejecutiva. Pero más allá de eso, ¿qué potencial entendés que tiene la CELAC frente a otros mecanismos que parecen estar más debilitados, le hace el UNASUR, ALBA u otros que estén dando vueltas a nivel regional? Mira, la primera pregunta, Gustavo, es que si en esta unidad latinoamericana tenemos que reunirnos solamente los que pensamos más o menos similar, digamos, o los países Claro, progresistas, o tenemos que hacer una convocatoria amplia y luego hay que ver cómo es su desarrollo. Yo estoy más a favor de lo segundo en el sentido de convocatoria amplia. A mí me pareció muy importante, quizás no se tomó, no se atendió, pero el discurso del presidente Lula fue muy interesante en una propuesta concreta. Planteo, volvamos a lo que se denomina el régimen de pagos y créditos recíprocas de ALADI. ¿Qué significa? Esto, los países negocian entre sí en cuentas que se hacen mutuamente y luego se ajustan por los bancos centrales. Esto es muy importante, tiene que ver con la condición de complementariedad.
me pareció que fue esto, y habló de Aladi nuevamente, porque hablamos de una entidad justamente donde tiene instrumentación. Hay una experiencia de la década del 80, muy parte de la década famosa de la deuda, crisis de la deuda, donde se instrumenta este mecanismo. A mí me pareció muy interesante lo que trajo Lula. No sé si pasó desapercibido, creo que no, espero que no, por lo menos. Pero fue muy interesante, pues vayamos a las cosas, vayamos a algo Claro. concreto. A mí me parece que hay. Veamos en qué tema. En ciertos niveles tenemos acuerdos solamente países que tenemos visiones comunes. Por ejemplo, lo que decía recién Karina respecto a los migrantes o el tratamiento de género o las condiciones que vemos respecto a cómo tienen esas relaciones entre grandes países y pequeños países. Tenemos visiones comunes nosotros, creo que nosotros tenemos que también fortalecer. Pero en otros temas tenemos también hasta condiciones comunes con países que no piensan como nosotros. En temas de comercio, sin duda las dificultades son para todos. El tema del levantamiento de aranceles de parte de Estados Unidos, es el controlar la condición de las empresas norteamericanas para que migren hacia Estados Unidos, la posición anti-China directamente, es una posición anti-BRICS, si lo podemos poner como más general, porque parte de Estados Unidos, genera la idea de que reaccionan países que no tienen que reaccionar, pero están viviendo este tema como una vivencia de dificultades. Entonces, lo que tenemos que encontrar es cuáles son los diagnósticos que tenemos en común, tenemos que aprender cuáles son temáticas que tenemos que tratar y cómo las instrumentamos. A mí me parece que en algunos temas comerciales, por ejemplo, Aladi, no quizá como mecanismo de tratamiento. Para ser claro, Aladi son 13 países, los más importantes. Están Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, bueno, los recorridos son grandes, no están los centroamericanos, pero pueden tratarse porque Aladi tiene mecanismos ya de acuerdo con otros países que no son la región, incluidos el mercado común centroamericano en su momento. Por lo tanto, hay posibilidad de diálogo técnico, para hacer una idea. Una parte de diálogo político tiene que continuar. Acá es muy importante, creo que hay que crear una secretaría permanente de la CELAC, hay que generarla, para que justamente tenga esta posibilidad de encuentros, pero sobre todo también de intercambio de información y de asentamiento, un diálogo común. Y objetivamente, la historia nos marcha hacia eso. Aunque no querramos, vayamos hacia una necesidad de integración regional. Aquí me parece que tiene que haber actores. Hay actores que son los políticos, sin duda, los líderes, los que tienen una visión de poder llevar a una reacción la sociedad con sus nuevas metas. También la construcción intelectual, la construcción de ideas. Creo que hay Claro. un retomar de construcción de ideas que no nos podemos quedar solamente con la melancolía o la nostalgia de lo que fue antes. Por ejemplo, a principios del siglo XX, las cumbres fueron fantásticas, es decir, las grandes personalidades de este principio del siglo. Digo, Fidel Castro, Néstor Kirchner, cada uno puede decir, pero por supuesto Chávez, Lula, Correa, bueno, cada uno tenía una referencia que en su momento tenía el impulso de época. No nos alcanza a recordar esto. Obviamente la historia se construye con lo que ya se hizo y hay que tomarlo Jorge, positivamente. Jorge, en este marco, porque así como vimos que se dio la cumbre de la CELAC, que se sacaron algunas cuestiones importantes, tú recién recogías los planteos de Lula, pero hubo otras cuestiones importantes, también vimos algunos cortocircuitos, Karina comentaba hace un rato, parecen en el marco de complejidades de algunas cuestiones que parecían relativamente saldadas o parecían discusiones que habían sido dados en profundidad o dadas en profundidad en el pasado. ¿Cómo pensás, y entiendo que es una pregunta con una respuesta muy compleja, cómo pensás que se puede continuar más con políticas de Estado y no con tantos vaivenes en el marco de las lógicas partidarias de cada país dependiendo de cómo venga el vaivén de qué vota la gente? Porque digo, Milei ni salió a defender la causa Malvinas, ¿no? Que parecía algo totalmente transversal a todos los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo interpretás que pueden ayudar estos bloques regionales en pensar en cuestiones más de Estado de largo plazo y no tan cortoplacistas como cada gobierno que asume el poder en cada uno de nuestros países? Mira, el primer tema, Gustavo, es que en realidad estamos viviendo una época de polarización política impresionante, digamos, impresiona hasta que aquellos que ya pueden interpretar que la historia tuvo muchas polarizaciones muy severas. Esta es de una severidad histórica, sobre todo en los gobiernos. Uno tiene gobiernos que, el caso de Milei es casi emblemático en el sentido, es un provocador, digamos, contra cualquier referencia de progreso que tenga la sociedad, es decir, cualquier elemento de ingreso de la democracia, de la participación, los derechos en la sociedad, es visto como justamente el enemigo. Su discurso en principio de año en Suiza fue justamente contra todo lo que él decía que es este mundo de cambios que le provoca, él quiere estar el abanderado contra esto.
¿qué me estás diciendo? Lo que estamos diciendo nosotros es, ¿cómo hacemos contra esto? Mira, lo que pasa es que son los pueblos los que están decidiendo. Vos decías, por ejemplo, la causa Malvinas. En el caso de Argentina, realmente es una parte de escándalo que pasó con el tema de Malvinas, porque inmediatamente hubo un despertar muy amplio, de distintos sectores con respecto a no poder tratarse Malvinas de esta manera. Es decir, este abandono de una referencia de construcción histórica muy compleja, porque, bueno, lo que ocurrió es complejo desde el siglo XIX, pero sobre todo de años 65 en adelante, cuando se trata el tema como una colonia, es decir, se da el tratamiento de colonia, es un logro de Argentina en Naciones Unidas. Desde ese momento Argentina, con idas y venidas, por supuesto el tema de la ocupación militar, la derrota de Argentina, pero en realidad se mantiene un tema por razones históricas, geográficas, bueno, lo que podemos poner en este caso como soberanía también de América Latina. Malvinas es una causa común. Bueno, yo creo que es una causa de América Latina. Yo creo que el tema, ahí entra tanto los políticos como los académicos. Es la inteligencia, la sagacidad, la capacidad de diálogo, la capacidad de comunicación que podemos generar mayorías con esto. ¿Cómo eso después radica esas mayorías en la posibilidad que sus gobiernos también, en paralelo a este tipo de ánimo social común, genere esta respuesta? Me parece que realmente es el gran desafío por delante. Digo esto porque algunos temitas chicos, lo de Panamá sin duda provoca también una reacción en América Latina. El tratamiento de migrantes lo estamos viendo día a día, y no solamente en algunas partes de la sociedad, en partes muy importantes de la sociedad. Quizá todavía, y quizá la CELAC tendrá que ver también con esto, un espíritu de unidad y un logro de cierta unidad, y sobre todo algunos logros concretos. Por eso ya daba dimensión a la idea de Lula en un tema concreto, como era el pago. Pequeños logros concretos, que logremos afirmar ciertos temas de acuerdo, amplían también el ánimo para seguir más adelante. Yo creo que ahí vamos retomando senda. Claro. Creo que ya está de alguna manera sembrado mucho para el sentido, y me parece que ahora lo que cabe es esta etapa, cómo sabemos ocupar la historia, justamente para poder tener un futuro un poco más amplio, con los horizontes históricos tan emancipadores que realmente recoge América Latina en su historia. Jorge, hace un rato decías, a ver, algo así, digo, parafraseo un poco lo que escuchaba en relación a lo que decía. A medio, aunque no quieran, todo indica que sin integración algo de esto no funciona. Pienso y quiero como remarcar y darle como un título ahí que marque la importancia de esto. ¿Es posible que cada uno de los países de la región se relacionen, sea con China, Estados Unidos, con los BRICS, si no se piensa en términos regionales? Y lo pienso en términos económicos, en principio. Mira, es muy interesante lo que pregunta Tuya, porque acá hay también una visión de América Latina, que es cómo comportarse ante un mundo que tiene grandes confrontaciones geopolíticas. Las más grandes, sin duda, lo estamos viendo estos días, es China, Estados Unidos, y todo lo que radica en distintas alianzas que se provoca cada uno. Esto es lo que está en marcha. Una idea puede ser, esto es una idea que también en Argentina tenemos nuestro libro de referencia en cuanto al pensamiento de Argentina, que es el Martín Fierro, que unos pueden decir, hacete amigo del comisario. Es decir, que lo que cabe nada más es recostarse en la que se supone más poderoso. Quizá el ejemplo más claro es Milei. Me dice, yo todo lo que hace Estados Unidos lo hago. Es una poca casi sin vergüenza, lo dice esto. Claro, También podría ser, hagamos también todo que sea con China exclusivamente. A mí me parece que, sin duda, este es el gran tema de América Latina, que siguió, por ejemplo, las guerras también. Tenemos una posición común propia nosotros también. Obviamente tenemos una posición democrática, contra lo que significa la protección de los pueblos, temas nos tenemos en común, pero en ciertos comportamientos tenemos que tener capacidad de política propia. También, entre los temas de integración que se plantea, es tener una capacidad común de negociación con bloques. De alguna manera, una cosa es negociar un país chico, pues nosotros somos chicos respecto a las grandes potencias, todos, aún Brasil y México, que son más importantes, somos chicos. Es mejor negociar en forma común. Es una claro. cuestión de estar porque negocia con más fuerza. La otra cuestión es algunos elementos que pueden ser de respuesta. Hay que ver si podemos responder en forma común a provocaciones tan amplias, por ejemplo, como la política comercial norteamericana. Podemos plantearnos ante, por ejemplo, cuestión que podría darse en este periodo, ante la Organización Mundial de Comercio, con algún tipo de pronunciamiento y posición común con respecto a lo que está ocurriendo en el comercio mundial. Y por último, también me parece, ¿cómo podemos mejorar las relaciones entre nosotros? Hay también en América Latina es que hemos hablado más de lo que hemos hecho. No sé si está bien o está mal. Hemos hablado mucho de integración, pero cuando uno ve el entramado de relaciones económicas, comerciales, humanos, son importantes, pero no tienen la significación
esperada y necesitada y seguramente aspirada muchas veces. Acá el tema es que tenemos que lograr algunos encuentros en común y están dadas las condiciones, tenemos balanzas, digamos, de referencia económica y social que tenemos que afrontar en forma común y mucho mejor. Y aparte de esto, tenemos también de alguna forma recorridos históricos que retomados, ayornados a la época, pueden darles perspectiva justamente de empuje para que no empezar de cero. Tenemos que retomar una historia que realmente tuvo logros, pero también tuvo dificultades que tenemos que reconocer para dejar solamente de hablar y tener posibilidad también que ese hablar tenga también un correlato con el hacer y con los resultados. Jorge, a ver, yendo hacia el final de la entrevista y agradeciéndote enormemente por todo este tiempo, por tu ayuda para entender un poco el fenómeno de la integración regional. Digo, en este marco parece complejo pensar en qué integraciones más potentes se pueden dar por las divergencias, por gobiernos que son realmente muy diferentes, pero ¿qué tan importante sería pensar en una moneda común? ¿Qué tan importante sería pensar en algo que identifique a toda la región, como es una moneda que unifique la lógica comercial de todos nuestros países? Mira, la moneda común, obviamente América Latina, en esta primera parte del siglo XXI, hubo un lenguaje común en América Latina que se llamó la nueva arquitectura financiera, que tuvo algunos referentes muy fuertes, hasta con cierta expectativa, por ejemplo, como el Banco del Sur o el Fondo del Sur también para tratar en forma común los bancos centrales. También se habló de una moneda común, hubo intentos de empezar a hablar de la moneda común. A mí me parece que son etapas todo esto. Yo creo que el primer tema tenemos que asentar vínculos en común. Unos temas serios de América Latina que hay que tratar muy seriamente son las asimetrías. Por Claro. ejemplo, los países grandes, e incluso Argentina también, de forma relativa respecto a Uruguay, por ejemplo, Karina de Uruguay, y los países del Mercosur, o Brasil, por supuesto, respecto a otro país, hay idea que somos países más grandes respecto a los chicos que podrían ser Paraguay y Uruguay originalmente. Bueno, acá tenemos que tratar el tema de asimetrías, tenemos que ver cómo nivelamos o complementamos el comercio. En la cumbre de CELAC hubo temas interesantes, y hubo dos lenguajes. Alguien hablaba, por ejemplo, de posibilidad de seguridad alimenticia. Yo creo que hay que hablar de soberanía alimenticia. Tenemos capacidad en América Latina de tener la capacidad de poder garantizar alimentación, nuestro ciclo alimentario propio en América Latina, en condiciones de defender mejor la condición básica de la población que alimento. Algo similar ocurre con la energía también. Tenemos condiciones de energía para complementarnos. Hay algunas condiciones mismo, hasta por la última época, de complementarnos en temas de salud, el tema de medicamentos. Hemos visto el tema de la pandemia, la necesidad de tener hasta lo que hemos, ¿no? Viene una cosa muy mínima. Nosotros ante un tema de vacunación, es mejor comprar en común que no comprar aislados. Me parece mentira, pero famosas compras mayoristas son estas, ¿no? Negocia, pequeños temas que están en agenda, están ya en la libreta de tareas para hacer, deben ser tomadas como... De ahí surgirá la idea de mejor intercambio, más complementación y más parejo el intercambio, no en forma absoluta, sino en forma de tendencia, y ahí aparecen también los mecanismos financieros. Unos temas más importantes, amén del tema de la moneda, es el ahorro latinoamericano. Cómo el ahorro latinoamericano queda para el desarrollo y las condiciones de vida de América Latina y no fluye, no Claro. fugan. Unos temas más serios de América Latina es que los excedentes fugan porque fugan en atractivos a otros mercados financieros o por juegos también financieros, y esto tenemos que también salvarlo en América Latina. Toda esta complementación de entramados financieros, económicos, comerciales, sociales, culturales, es las tareas que estamos por delante y lo que me parece Claxo puede contribuir mucho, y especialmente Claxo TV, vamos a poner también Info Claxo, es a generar este clima de trabajo concreto sobre temas. Jorge, te agradecemos enormemente y solamente te parafraseo en alguna nota que hiciste en un medio de comunicación que escribiste. Me parece que también salir un poco de esa vocación de felpudo de Estados Unidos que tienen algunos funcionarios en algunas partes de nuestra región, ¿no? Difícil con la vocación de felpudo construir una identidad regional y no transformarse en vocería de los países del norte, ¿no? Sí, tenemos mucha historia de dignidad en América Latina y tenemos que recogerla y personajes de dignidad. Me parece que eso también nos arma para poder afrontar este tipo de felpudo o esta condición de servilismo que vimos en algunos personajes en América Latina. Jorge, un placer enorme. Te volveremos a molestar, ¿eh? Un placer enorme y gracias Gracias, por este tiempo para gracias a ayudarnos a ustedes. pensar.
Jorge Marchini, aquí con nosotros en este InfoClaxo, hablando sobre CELAC, dando precisiones interesantísimas en el marco de pensar la integración regional, el poderío de la integración regional. Me quedo también con estas lógicas, algunas bien específicas, ¿no? Digo, la CELAC funcionando solo como cumbre complejiza mucho el trabajo a lo largo entre cumbre y en la lógica ejecutiva, las funciones de Claxo específicas en el marco de la integración regional, pero también pensar en que posiblemente sumar más gente, inclusive con sus diferencias, puede ser más potente que solo agrupar determinadas características políticas, que puede ser muy favorable discursivamente, pero poco operativo a la hora de pensar en lógicas de integración regional. Así que Jorge Marchini, bueno, léanlo porque realmente publica un montón de cosas, siempre muy, pero muy interesantes. Es un gran, aparte de un gran académico, un gran pensador que ayuda mucho a pensar estas cuestiones. Separamos y continuamos. Nos vamos a Panamá.